Y entonces, ¿qué camino tomo? ¿Hacia dónde me voy? Y todo esto, claro que nos está generando ansiedad, claro que nos está generando que nos sintamos abrumadas y que nos sintamos perdidas y sentimos que somos las únicas que estamos atravesando por esto porque nos vamos comparando siempre con las redes sociales. Vemos a las personas que se fueron de viaje, vemos a las que ya consiguieron el trabajo de sus sueños, vemos a las personas que ya se están comprometiendo y que se están casando. ¿Y es esto normal? ¿Es esto parte de esta década? ¿Es parte de mi crecimiento o necesito urgentemente pedir ayuda? ¿Hay algún problema conmigo? ¿Por qué estoy teniendo esta contradicción? Y no, no estás mal. Esto nos está pasando a la mayoría de las personas que estamos en nuestros 20s. Las investigaciones nos dicen que las personas en sus 20s reportan sentirse así, ansiosas o tristes con regularidad, pero al mismo tiempo están satisfechas y emocionadas con su vida. Estamos creciendo y ese crecimiento duele, pero al mismo tiempo es emocionante. Crecer nos reta y el reto nos genera incertidumbre. Los 20, una década que nos vendieron como perfecta, pero que en realidad se siente como caos, decisiones improvisadas y búsquedas infinitas. En esta temporada hablamos de lo que duele, lo que transforma y lo que aún seguimos procesando. Esto es Las Grietas de los 20, la segunda temporada de Las Grietas del Cambio. Y aquí comenzamos. Hay un momento en tus 20s en donde te das cuenta que nadie te enseñó a lidiar con tus emociones, que nadie te dio un manual para cuando te despiertas con ansiedad a las 3 de la mañana sin una razón aparente, o cuando lloras en el baño del trabajo porque todo se siente demasiado, o cuando no sabes si ese vacío en el pecho es depresión o solo es cansancio existencial. Y lo peor de esto no es sentirte así. Lo peor es no saber si lo que sientes es normal o si estás fallando en este juego de ser adulta. Y es que mira, todos nos hablan de la salud mental, pero nadie te dice cómo se ve en realidad cuando estás en este caos, cuando estás en medio de una vida que es inestable, cuando tu vida y tus relaciones son un desastre, cuando tu carrera es un signo de interrogación y tus emociones cambian más rápido que tu feed de Instagram. Y no sé si te ha pasado que te despiertas a la mitad de la noche y te empiezas a preguntar, ¿es esto parte del proceso o necesito ayuda urgente? ¿Estoy creciendo o estoy rompiéndome? ¿Estoy evolucionando o me estoy cayendo a pedazos? Si estas preguntas te las has hecho en algún momento de tus 20s, este episodio es para ti. Porque mira, quiero que seamos bien honestas. Cuando estuviste en la escuela, cuando aprendiste matemáticas, te dieron un libro de texto. Cuando aprendiste a manejar, te dieron un manual. Es más, cuando entraste a trabajar, a ese primer trabajo que odiaste y que renunciaste a los 6 meses, te dieron un manual de inducción. Pero cuando se trata de manejar tu mundo interior, cuando se trata de manejar tus emociones, cuando se trata de entender a tu cerebro, no te dieron nada. No hay ni siquiera una página que te hayan dicho así es como tienes que manejar tus emociones. Nada, no nos dieron nada. Y lo peor es que parece que hay gente que ya descifró este código mágico y tú sigues con esta pregunta de ¿será que pido comida china o comida italiana? No sé si te pasa, no sé si te identificas con todo esto. Y es que creemos que estamos rotas, sentimos que somos las únicas que no sabe lo que está haciendo. Pero el problema es que muchas personas lo estamos atravesando, muchas personas estamos pasando por esa situación. Y es que estamos atravesando una década muy importante llamada la adultez emergente, que es una palabra muy rimbombante para decir bienvenida al caos organizado de la adultez inicial. Y este término ya lo hemos abordado, lo hemos platicado un poquito en algunos episodios anteriores. Pero justamente hoy vamos a entender qué pasa en nuestras emociones, qué pasa en nuestra mente, qué pasa en nuestro cerebro durante esta época. Porque estamos tratando de descifrar cómo
lidiar con esta época nueva en donde no tenemos un manual, en donde no tenemos una guía, donde pasamos de tener esta estructura, escuela, familia, amigos, viéndolos todo el tiempo, a ahora tener demasiadas libertades, demasiadas oportunidades, de tener el camino completamente disponible. Y entonces, ¿qué camino tomo? ¿Hacia dónde me voy? Y todo esto, claro que nos está generando ansiedad, claro que nos está generando que nos sintamos abrumadas y que nos sintamos perdidas y sentimos que somos las únicas que estamos atravesando por esto porque nos vamos comparando siempre con las redes sociales. Vemos a las personas que se fueron de viaje, vemos a las que ya consiguieron el trabajo de sus sueños, vemos a las personas que ya se están comprometiendo y que se están casando. Y entonces tú, claro que te sientes en este momento de decir, estoy perdida, no sé qué estoy haciendo, me siento triste, me siento sola, me siento desolada. ¿Y es esto normal? ¿Es esto parte de esta década? ¿Es parte de mi crecimiento? ¿O necesito urgentemente pedir ayuda? Así que de esto vamos a estar platicando. Este es un episodio para que puedas entender qué es lo que está pasando en tu cerebro, en tus emociones y en tu vida, y para que empieces a darte cuenta que no todo este caos emocional significa que estás perdida en la vida, que significa que estás rota. Claro, va a haber algunas cosas a las que les tenemos que poner atención y también vamos a abordar estos signos de alerta que tenemos que prestarles atención en algún punto de nuestra vida, si es que se están manifestando demasiado. Pero más allá de estos puntos, este caos emocional, esta montaña rusa emocional, es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra evolución. Todo cambio, toda transición siempre va a estar acompañada de un torbellino emocional. Y eso no significa que lo estés haciendo mal, significa que justamente estás atravesando esta transición, estás atravesando este cambio personal, este cambio laboral, este cambio de ciudades, de relaciones, porque lo hemos dicho en esta temporada, nuestros 20 se caracterizan por demasiados cambios, por demasiadas transiciones. No es solamente cambias de una cosa a otra, sino que fueron demasiados cambios. Dejamos la universidad, dejamos a nuestros amigos, dejamos muchas veces también el confort de vivir con nuestros padres. Tenemos que entrar al ámbito laboral, tenemos que empezar a tener relaciones mucho más estables, tenemos que ponerle esfuerzo a nuestras amistades, también esfuerzo a nuestras relaciones de familia. Y entonces todo esto, claro que se empieza a volver un poco abrumador y claro que vamos a tener esta montaña rusa emocional. Entonces, ¿por qué carambas se siente como si todo estuviera explotando al mismo tiempo? Y esto es porque estamos en una década de transición que se llama adultez emergente. Ya te decía que este término ya lo habíamos abordado, ya lo habíamos un poco expuesto en algún otro episodio, pero te voy a explicar bien cómo se desarrolla esta década o cómo se desarrolla esta adultez emergente. Esta adultez emergente es un limbo. Dejas de ser adolescente y empiezas a ser adulto, pero todavía el término de soy un adulto no es 100% una descripción porque estás aprendiendo a ser un adulto. Y entonces este limbo de entre los 19 años hasta los 29 años de nuestra vida se vuelve este limbo de adultez emergente. Y este limbo se caracteriza por 5 cosas importantes. La primera es que estás probando 1000 versiones de ti misma. Ya lo platicábamos en el episodio de identidad. En esta época, en esta década de nuestra vida, no tenemos escrito en una piedra quiénes somos. Estamos descubriendo lo que somos, estamos descubriendo lo que nos gusta, estamos descubriendo lo que queremos hacer con el resto de nuestra vida. Y gran parte de descubrir es probar cosas y darte cuenta que muchas cosas no te quedan, que muchas cosas no van contigo, que muchas cosas te hacen sentir incómoda, pero tenemos que pasar por este momento de exploración. Y de hecho me encanta esta analogía de probarte ropa. Cuando tú vas
de compras a una tienda, agarras yo creo que como 15 blusas, agarras 8 pantalones, te los pruebas todos y al final te quedas con uno, ¿cierto? Lo mismo pasa con esta época. Tenemos que estar explorando nuestra identidad. Tenemos que ir descubriendo qué es lo que nos queda, qué es lo que no, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no. Y esta parte nos va a ayudar a descubrir quiénes somos realmente. Y esto nos lleva a la característica número 2, que es nada es estable. Si estamos en este periodo de exploración, cambiando, transformándonos, probándonos cosas diferentes, claro que no va a haber estabilidad. Y esto claro que nos puede generar un poco de ansiedad y de incertidumbre y de miedo, pero es parte de atravesar esta adultez emergente, porque seguramente cambiaste 3 veces de trabajo, ya te mudaste 5 veces y tus relaciones duran menos que tu playlist de Spotify. Y esto no significa que lo estés haciendo mal. Significa que te estás atreviendo a descubrir quién eres. Estás en este estado de exploración y cuando uno explora, entra en un mundo inestable, entra en un mundo incierto. La exploración nos lleva a lugares que nunca hemos conocido, que nunca hemos visto y entonces claro que esto es inestable, claro que esto es incierto, claro que esto nos genera miedo, porque nunca has estado en ese lugar, nunca has sido esa persona antes. Y entonces vamos a sentir que nada es estable. El tercer punto es que todo gira alrededor de ti. Y sí, suena un poco como ser egoísta, pero es que aquí el punto es que tenemos que ser egoístas de forma estratégica, no egoístas y que nos valga el mundo entero, pero sí tienes que ser egoísta porque es la única época, la única década, el único momento, la única ventana de oportunidad que tienes para tomar las decisiones por ti misma. Porque después, ¿qué pasa? Tienes una pareja, tienes hijos, tienes una hipoteca y entonces todo esto empieza a depender de ti. Pero en esta época de la adultez emergente, tú eres responsable de tus decisiones y puedes ser estratégicamente egoísta para tomar estas decisiones, para poder descubrir quién eres, para poder descubrir qué es lo que quieres. Pero claro que esto se siente como estar en un limbo y esto es justamente la cuarta característica de la adultez emergente, sentirte en este limbo. Y es lo que te decía, ya no eres un adolescente, no estás cuidada por tus padres, ahora eres un adulto, pero la palabra adulto como que se siente complicada. Se siente que no es realmente una descripción de lo que eres, no es una descripción de lo que estás viviendo. Entonces estás justamente en este limbo de ya no soy un adolescente, pero tampoco soy una adulta, porque todavía no sé qué significa ser adulto, entonces estoy tratando de descifrar qué es esto. Entonces estás como en la puerta, con un pie adentro y un pie afuera. Y es que ser adultos no llega como por arte de magia, no es que cumplas 20 años, no es que cumplas 25, no es que cumplas 30 años y ya mágicamente eres un adulto. Sí, por edad sí eres un adulto, pero emocionalmente, de habilidades, no te convertiste en adulto de la noche a la mañana, hubo un proceso. Estás construyendo paso a paso ser ese adulto. Hay autores como Meg Jay que definen esta década como la década más importante de nuestra vida porque The Defining Decade, que ella lo dice así, porque en esta época es cuando tomamos tantas decisiones, cuando hacemos tantos cambios y tantas transiciones que nos van a llevar a convertirnos en ese adulto. Estamos en este limbo de aprendizaje, en este limbo de descubrimiento, en este limbo de exploración. Y esto nos lleva al punto número 5, a la característica número 5, que es todo parece posible, pero al mismo tiempo es aterrador. Hay demasiadas puertas, hay demasiadas oportunidades. Vivimos en una época, no solamente en nuestra década de los 20, pero en una época en donde tenemos demasiadas oportunidades. Es más fácil migrar a otro país, es más fácil cambiar de carrera, es más fácil cambiar de opinión, porque aparte tienes tanto acceso a la información en las computadoras, en las tablets, en el internet. Puedes aprender de cualquier cosa en menos de 5 minutos. Te metes a ChatGPT y le dices, quiero ser experto en contabilidad.
y te va a explicar y te va a enseñar y te va a dar el paso a paso de cómo volverte un experto en ese tema. Entonces, claro, ahora es mucho más fácil poder cambiar de opinión, ahora es más fácil poder explorar, mucho más fácil que lo que fue para nuestros padres. Pero entonces tener tantas oportunidades, tener tantas puertas que podemos abrir, también se vuelve aterrador, porque está la paradoja de las opciones. Mientras más opciones, más parálisis, más miedo, más FOMO. ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Cuál es la puerta correcta? Y si me equivoco, y si esa equivocación me dura para toda la vida, entonces tener demasiadas opciones también nos va generando este miedo, este pavor, este terror de ¿y si cometo una mala decisión? Porque aparte también implica un duelo hasta cierto punto. Porque si yo decido abrir una puerta, implica que tuve que dejar pasar otra. Y también tenemos que aceptar que eso es parte de la vida. No solamente es, uy, ¿y si me pierdo una mejor oportunidad? También es atravesar este duelo de tomé la decisión de no tomar esta decisión. Suena un poco redundante, tomé la decisión de no tomar esta decisión, pero es que así es. Y entonces surge algo importante. La libertad da miedo. La libertad que tenemos en nuestros 20 nos da miedo. Nos da miedo porque por primera vez en nuestra vida nosotros somos 100% responsables de nuestras decisiones. Tomas una buena decisión, felicidades. Tomas una mala decisión, fue tu responsabilidad. Tú tienes ahora que resolver las cosas que no salgan bien. Claro que nos da miedo. Nos pone en un lugar en donde no sabemos qué hacer, porque aparte también tenemos toda esta carga y toda esta presión de las redes sociales, de nuestra familia, de nuestros amigos, de logra el éxito, alcanza el éxito, no te equivoques. La gente premia el éxito una y otra vez, pero no premian los fracasos que nos van a llevar a alcanzar ese éxito. Siempre aplaudimos el éxito de la noche a la mañana, ¿sí o no? Y la gente no comparte las veces que se equivocó, no comparte las veces que fracasó, porque esas cosas no las aplauden las demás personas. Es como, ¡ay, qué horror! ¿Cómo que se equivocó? ¿Cómo que tomó una mala decisión? ¿Cómo que lo perdió todo? ¿Cómo que esto? Muchos empresarios exitosos fracasaron 1000 veces antes de ser un éxito. Tenemos el caso de la autora de Harry Potter, J.K. Rowling. ¿Cuántas veces le dijeron, no, tu novela no me gusta, no, tu historia no sirve, no, esto no me encanta? Y ahora es una de las películas más icónicas del mundo. Todo mundo ha escuchado de Harry Potter. ¿O qué tal Walt Disney? A Walt Disney le dijeron, no, tu idea del ratoncito, o sea, nada que ver. Y ahora todo mundo conoce quién fue Walt Disney. Todo mundo habla de Disney. Ir a Disney, ver una película de Disney, Disney Plus, Disney. ¿Sí o no? Pero muy pocas veces reconocemos que esas personas se equivocaron 1000 veces. Y entonces tenemos nosotros la presión de no equivocarnos nunca, porque si queremos lograr ser como Walt Disney, si queremos lograr ser como Steve Jobs, si queremos ser como J.K. Rowling, no nos podemos equivocar, no podemos fracasar. Pero ellos fracasaron muchas más veces de las que probablemente tú estás fracasando. Pero es que no nos damos cuenta de eso y entonces nos da miedo equivocarnos. Porque aparte nadie nos enseñó a equivocarnos. La gente nos premiaba por no equivocarnos, por sacar la calificación perfecta, por siempre hacer una presentación increíble en la escuela. Y entonces, por eso también cuando nos enfrentamos a esta incertidumbre, a tomar decisiones, a tener que resolver conflictos, caemos siempre en cuestiones negativas porque no sabemos resolver esos problemas y entonces caemos en ansiedad, caemos en estrés, caemos en un burnout porque no sabemos gestionar nuestras emociones, porque no sabemos resolver estos problemas. Y no porque sea nuestra culpa directamente, pero porque nadie nos los explicó. Pero es que ahora que tenemos 20, estamos en nuestros 20, es nuestra responsabilidad aprenderlo. Es nuestra responsabilidad aprenderlo, porque esta libertad viene con la responsabilidad total de tu vida. Y a veces es más fácil decir, bueno, yo no elijo nada, yo no tomo decisiones, porque si yo no tomo una decisión no me puedo equivocar. Si yo no lo intento, no voy a fallar. El no tomar una decisión es una decisión. El no decidir es una elección. Y una elección que te puede pasar la factura
mucho más cara que el haber tomado una decisión y haberte dado contra la pared. Esta libertad es para aprender, esta libertad es para fracasar, esta libertad es para explorar, pero nos tenemos que hacer responsables. Tenemos que ser responsables de nuestra vida. Tenemos que ser responsables de nuestra mente, de nuestras emociones. Esta libertad, entonces, viene con dos partes. La parte de la responsabilidad, que nos puede dar un poco de miedo, que nos puede dar un poco de ansiedad, un poco o a veces mucho. Y por otro lado, nos sentimos con muchísimo entusiasmo, con muchísima esperanza de lo que podemos lograr y de lo que podemos hacer. Y entonces esto empieza a generar un poco de confusión emocional porque decimos, ¿cómo es posible que me estoy sintiendo ansiosa por tener libertad, pero al mismo tiempo me estoy sintiendo emocionada, entusiasmada por tener esta libertad? ¿Hay algún problema conmigo? ¿Por qué estoy teniendo esta contradicción? Y no estás mal. Esto nos está pasando a la mayoría de las personas que estamos en nuestros 20s. Las investigaciones nos dicen que las personas en sus 20s reportan sentirse así, ansiosas o tristes con regularidad, pero al mismo tiempo están satisfechas y emocionadas con su vida. Suena extraño, suena ilógico, suena un poco loco, pero no es una contradicción, es crecimiento. Estamos creciendo. Y ese crecimiento duele, pero al mismo tiempo es emocionante. Crecer nos reta y el reto nos genera incertidumbre, ansiedad, pero al mismo tiempo nos genera demasiada emoción. Pero a veces pensamos que, ay, no, es que estoy mal, porque ¿cómo es posible que yo esté sintiendo dos cosas al mismo tiempo? Dos cosas que se contraponen, pero no estás mal. Es parte de esta década, es parte de este crecimiento. Crecer, evolucionar, transformarnos, tiene estas dos partes. El dolor de dejar de ser lo que eras y la emoción de convertirte en lo que puedes ser. Pero entonces, ¿hasta qué punto estos comportamientos, estas emociones, el funcionamiento de nuestro cerebro es normal? ¿Y hasta qué punto ya se está generando un poco de conflicto que debería yo de prestarle atención? Entonces, ahora vamos a entender cuál es esta diferencia. Porque hay una línea muy delgada entre estar bien y estar no tan bien. Y necesitar un poco de contención y de ayuda. Y mira, no vamos a hablar de diagnósticos, no vamos a hablar de patologías, no vamos a hablar de trastornos porque ese tema es muy complejo, pero aquí lo que quiero es que empieces a tener un poco más de claridad de qué situaciones son normales, son esperadas de nuestra década y qué situaciones ya deberías de estarle poniendo un poquito de atención y no porque estés mal, pero porque si esto dejas que continúe y continúe y continúe, entonces sí va a empezar a afectar algunas áreas de tu vida y ahí sí ya se empieza a volver patológico. Entonces, tener ansiedad en nuestros 20s hasta cierto punto es normal, pero es que tenemos que entender algo. Muchas veces esta ansiedad no es ansiedad, porque sí, a veces tenemos más un estrés por no saber si nuestro estrés es normal o no. Nos sentimos más ansiosas por sentir esto de yo me siento ansiosa, pero me estoy sintiendo ansiosa y entonces si estoy sintiéndome ansiosa, significa que estoy bien o que estoy mal, que tengo un problema o que no, que esto es normal o que esto no es normal. Esa es una de las ansiedades más grandes a las que nos enfrentamos en nuestros 20s. Es esta ansiedad existencial de lo que estoy sintiendo es normal, es parte del crecimiento, es parte del proceso o estoy mal, estoy rota, necesito ayuda. Esta es una de las ansiedades más grandes. Entonces, el primer punto es hacer las paces con nuestras emociones. Tenemos que hacer las paces con nuestras emociones. Nuestras emociones generalmente las catalogamos como buenas o malas. Felicidad es buena, tristeza, enojo son malas. Pero nuestras emociones no son ni buenas ni malas. Nuestras emociones son información, son señales de nuestro mundo interno. Y me gusta esta analogía, es nuestro sistema de navegación interno tratando de decirte algo sobre lo que necesitas, valoras o peligros potenciales. Estos son nuestras emociones. Nuestras emociones nos están diciendo si hay algo que está pasando dentro de nosotras. Nos está diciendo que necesitamos algo. Nos está diciendo que algo que valoramos nos está cumpliendo. Nos está diciendo que puede haber un peligro potencial. Nuestras emociones no son buenas ni son malas. Son señales. Son información. Tu tristeza no es que estés fallando. Tu tristeza te está diciendo, aquí hay algo que perdiste y que necesitas procesar.
Tu ansiedad no es una debilidad. Tu ansiedad te está diciendo algo del futuro te importa profundamente. Porque no tienes ansiedad por cualquier cosa. Tienes ansiedad por las cosas que realmente te importan. No te sientes triste por cualquier cosa. Te sientes triste por algo que a ti te importa, algo que tú perdiste, algo que a ti te afectó. Entonces, tu tristeza, tu ansiedad, tu enojo, tu frustración no son una falla, no son debilidad, son señales y son información. Te están diciendo qué está pasando dentro de ti. Son literalmente tu sistema de navegación interno. Te están poniendo así alertitas, como cuando prendes el coche y te aparece ahí una alertita de que le falta gasolina o de que ya se te bajó la llanta. Así son nuestras emociones. Te está diciendo tu emoción, oye, te falta alimento, te falta comida, te falta esta gasolina para que sigas funcionando. Oye, te falta descansar. Oye, ya se te ponchó la llanta emocional. Eso es lo que nos están diciendo las emociones. Y entonces nuestras emociones dejan de ser buenas o dejan de ser malas. Dejamos de pelearnos con nuestras emociones, empezamos a escucharlas y entonces empezamos a ganar mucha información importante de nuestro mundo interno. Y entonces, ¿cuáles son estas señales de que estás navegando el caos normal esperado de esta década? El primer punto es un cuestionamiento constante. Quiero preguntarte, en este momento de tu vida, ¿estás llena de dudas existenciales? Te levantas a las 3 de la mañana preguntándote, ¿hice bien en elegir esto? ¿Debí haber hecho aquello? Es que yo no sé si estoy haciendo las cosas bien. Estas dudas existenciales es parte de. Significa que te está importando. Te importa lo que estás haciendo con tu vida. Y entonces es normal que sientas estas dudas existenciales. Estas dudas existenciales, estos cuestionamientos constantes de lo que estás haciendo, de lo que eres, de hacia dónde vas, es bienvenida a los 20. Llegaste a los 20 y te importa. Y por eso te estás cuestionando. Porque estás explorando tu identidad, estás explorando quién eres. Esto de lo que hablábamos al principio. Estás en modo exploración y en modo exploración tenemos que ser curiosos, tenemos que preguntarnos, estas crisis existenciales de quién soy, hacia dónde voy, no es un error en el sistema, es tú cumpliendo con este rol de explorador. Es que, a ver, quiero que pienses que eres un investigador, que eres un detective. ¿Qué hacen los detectives para poder encontrar las respuestas? Para poder descifrar quién fue el culpable. Se hacen miles de preguntas. Entonces, que tú te estés haciendo miles de preguntas significa que estás en este modo de detective, de quién soy. Estás tratando de descifrar quién eres. Y entonces esto es una señal de que estás haciendo lo que se supone que debes de hacer, tratando de descifrar quién eres. El punto número 2 es relaciones van y vienen. Las relaciones van y vienen en esta década. Y esto no significa que no sepas amar. No significa que no te puedan amar las demás personas, que seas una persona que no puede ser amada. Significa que estás tratando de descifrar qué es lo que quieres dentro de la relación. Y esto no solamente estoy hablando de relaciones amorosas, también lo platicábamos en el episodio de las amistades. También tiene que ver con nuestras amistades. Muchas amistades se quedan en el camino y no porque tú no las quisieras ni porque ellas no te quisieran a ti, sino porque empezaste a darte cuenta que ya no valoraban las mismas cosas, que ya no iban hacia el mismo lugar, que ya su forma de ver la vida, su forma de vivir la vida era distinta. Entonces, esto de que tengas relaciones temporales no significa que tú estés haciendo mal las cosas. Significa que estás aprendiendo, significa que estás descifrando qué es lo que necesitas de tus relaciones. El punto número 3 son los fracasos dolorosos. Fracasamos demasiado en los 20. En toda la vida fracasamos, pero en los 20 muchas veces más. Tenemos corazones rotos, tenemos rechazos laborales, tenemos rupturas de amigas, tenemos decepciones de la vida, de nuestras decisiones. Y esto no significa que estés fallando, no significa que lo estés haciendo mal. Significa que estás viviendo la vida. Y claro, esto va a doler. Te va a dar tristeza, te va a dar nostalgia, te va a dar enojo, te va a dar frustración. Y esto también es parte. Esto es parte de que estás viviendo esta década, de que estás navegando este caos de los 20. La ansiedad y la tristeza situacional también es parte de. Pero hasta cierto punto, la ansiedad, la tristeza, y es lo que te decía al principio, nos están dando información de lo que está pasando con nosotros, de lo que está pasando en nuestro mundo. Entonces, sentir ansiedad, sentir tristeza, también es parte de que estamos atravesando este camino. Sentir ansiedad
por una entrevista de trabajo, sentir tristeza después de una ruptura amorosa, sentir estos nervios antes de una conversación difícil, todo esto solamente nos indica que tu cerebro y que tus emociones están funcionando correctamente. Tu cerebro y tus emociones están funcionando correctamente. No hay nada malo en esto. Si has pasado por estas situaciones y te has sentido así, vas bien. Se siente difícil, se siente complicado. Sí, la vida no es color de rosa, pero significa que estás avanzando, significa que estás creciendo. Pero ahora, ¿hasta qué punto esto ya empieza a darnos alertas? ¿Hasta qué punto esto ya se empieza a volver un poco esta bandera roja de ponle atención, presta atención a esto? El primero es evadir y anestesiar. Cuando sentimos estas emociones intensas, fuertes, tristeza, ansiedad, preocupación, enojo, y lo tratamos de evadir, lo tratamos de tapar con alcohol, con comida, con trabajo en exceso, con un scroll infinito en redes sociales, eso ya es una señal de alerta, porque esto te está llevando a alejarte de tu vulnerabilidad, alejarte de tu autoconocimiento. Estás tratando de tapar el sol con un dedo porque lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, pero las consecuencias van a ser mucho más graves que enfrentar la situación, que enfrentar la emoción de frente de una buena vez por todas. Evadir o anestesiar es la primera señal de alerta. La segunda es quedarte enganchada con tus pensamientos. No todo lo que piensas es real. No todos tus pensamientos son un reflejo de la realidad. Pero muchas veces pensamos en ciertas cosas y las creemos hechos de nosotros o hechos del mundo. Entonces, si tú tienes este pensamiento de soy un fracaso, ¿es un hecho o es un pensamiento? Soy un fracaso no es un hecho. ¿Que te hayas equivocado? ¿Te pudiste haber equivocado? Sí. Pero eso no significa que seas un fracaso, porque estoy convencida de que has tenido un éxito en algún área de tu vida. Y entonces con un solo éxito que tengas en tu vida, invalida el hecho de que seas un fracaso. Soy un fracaso no es un hecho, es un pensamiento. Pero cuando lo creemos como un hecho, entonces empezamos a tener patrones destructivos. Y hay dos importantes. El primero es que reprimimos hasta que explotamos. Decimos, no pasa nada, no le voy a hacer caso, lo anestesias, lo evades, lo metes en este cajoncito y lo escondes atrás del closet, pero eventualmente todas estas emociones reprimidas, todas estas emociones que vamos tratando de meter hasta abajo del cajón, no se van, no se disuelven porque tratamos de ignorarlas, sino que van agarrando más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza, y de repente ¡puf!, explotan, como una olla express o como un volcán. Si tú no dejas que la lava vaya fluyendo poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, y se queda ahí condensada abajo, eventualmente va a explotar. Así son nuestras emociones. El segundo patrón destructivo es rumiar sin moverte. ¿Qué significa rumiar? Es estarle dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al mismo pensamiento. Soy un fracaso, soy un fracaso, soy un fracaso. ¿De qué te sirve estarte diciendo 30 veces que eres un fracaso? ¿Te está llevando a tomar nuevas acciones? ¿Te está llevando a aprender cosas nuevas? No. Entonces, ¿se está volviendo destructivo? Sí, porque no te está llevando a ningún lado, te está paralizando. No estás aprendiendo. No estás gestionando la emoción. Simplemente te estás repite y repite y repite y repite como disco rayado que eres un fracaso. Y esto solamente te hunde y te hunde y te hunde en el lugar en donde te quedaste y no vas a avanzar y no vas a crecer. Ahí te quedas. Y entonces estos patrones sí nos pueden llevar a desarrollar una ansiedad crónica, un estrés crónico, una depresión crónica. Por eso te decía, estas son señales de alerta, de pon atención, porque si no le prestamos atención, si no aprendemos a gestionar esto, sí se puede volver problemático para nuestra vida. El tercer punto son estos patrones destructivos recurrentes, o se hace el bendito autosabotaje. Y mira, el autosabotaje no es algo que hacemos de forma consciente, no es como que tú digas, ay, quiero fracasar en la vida porque nadie quiere fracasar en la vida. Pero es que a veces el fracaso se siente mucho más cómodo que el éxito. Porque en el fracaso sabes dónde estás. Si fracasas te quedas donde estabas, pero el éxito te lleva a lugares donde nunca has estado. Y eso genera incertidumbre. Y entonces utilizamos el autosabotaje como una forma de protegernos, como un mecanismo de defensa. Me voy a cuidar, me voy a proteger de no salirme de mi burbujita cómoda. Entonces no es que lo estés diciendo de forma consciente de me voy a autosabotear,
pero de forma inconsciente, también con todos estos patrones de pensamiento que te has dicho una y otra vez, que se vuelven creencias llamadas creencias limitantes. ¿Por qué? Porque te limitan en tu desarrollo, en tu crecimiento, y entonces vamos creando estas profecías autocumplidas, porque van de la mano los pensamientos y nuestro autosabotaje. El cuarto punto es el crítico interno cruel. Tenemos una vocecita dentro de nosotras que nos ayuda para protegernos, pero muchas veces no nos protege. Muchas veces nos destruye. Si esta vocecita interna te está diciendo todo el tiempo es que estás mal, es que no sabes, es que eres un fracaso, es que ya para qué lo intentas, esto, lejos de motivarte a seguir aprendiendo, a seguir intentando, te va degradando. Te va diciendo no lo intentes, no lo hagas, te vas sintiendo mal, te baja la moral y dices ya para qué lo intento. Y entonces te va destruyendo poco a poco. Y además de estos 4 puntos, también nuestro cerebro, que es una máquina extraordinaria, pero que también tiene sus pequeñas fallas. Y no es que tenga fallas porque tenga fallas, sino es porque estas fallas para nuestro día a día son para optimizar su rendimiento. Pero a veces esta cuestión de optimizar su rendimiento nos afecta a nosotras, en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento. Y uno de ellos es el razonamiento emocional. ¿Y qué carambas es este razonamiento emocional? Es que si yo lo siento, es porque es verdad. Es esto de los pensamientos. Si yo lo pienso, es porque es real. Si yo pienso que soy un fracaso, entonces significa que esto es real. Si yo pienso que me fue terrible en la entrevista de trabajo, yo sé que es verdad que lo hice terrible y que no me van a dar el trabajo, que no me va a dar la oportunidad de seguir avanzando. Y entonces tenemos que entender que nuestras emociones sí son reales, que nuestros pensamientos también son reales, pero no siempre son reflejos precisos de la realidad. Tus emociones son reales, pero no siempre son reflejos precisos de la realidad. Luego tenemos pensamientos de todo o nada. Estos pensamientos de todo o nada es ver las cosas en extremo. ¿Es un sí o es un no rotundo? ¿Es blanco o es negro? Pero no puede haber grises, no puede haber colores en medio. Y el tercero es personalizar. Es asumir que las demás personas piensan algo negativo sobre ti, que piensan algo malo sobre ti. Si tu jefa no te contestó el mensaje que le mandaste, entonces tú asumes que le caes mal. Tú asumes que no te quiere. Tú asumes que lo hiciste mal, que te van a correr. Esto es la personalización. Y ahora puedes decir, me identifico con algunas de estas cosas, hago clic con algunas de estas señales de alerta. ¿Qué puedo hacer? Pues podemos pedir ayuda. Podemos decidir ir a terapia. Pero es que tenemos esta idea de que las personas que van a terapia es porque están en una crisis, porque de verdad tienen un problema, porque tienen un diagnóstico. Y aunque ya hemos avanzado mucho en este tema de la salud mental, en donde ya no está tan estigmatizada, donde ya hay un poco más de comprensión, de aceptación de la terapia, de la salud mental, todavía creemos que esta es la realidad de ir a terapia, que tengo realmente que tener un problema grave para poder acudir a terapia. Y es que no. Ir a terapia es una herramienta proactiva para cualquier persona que esté interesada en crecer y entenderse mejor. Puede ser una herramienta para aprender a entenderte mejor, para aprender a manejar mejor tus emociones, para poder aprender a resolver mejor las situaciones. Y de hecho, la mayoría de las personas que se atreven a ir a terapia no es porque estén en una crisis, es porque se empiezan a dar cuenta que la forma en la que llevan lidiando con sus emociones, con la vida, ya no está haciendo clic, ya no está siendo funcional. Y entonces, ir a terapia te da este espacio para poder aprenderlo. Te da este espacio para tener a alguien que te vaya guiando, que te vaya acompañando en este proceso. Ir a terapia es como contratar a un entrenador personal para tu mente y para tus emociones. Así como vas a un gimnasio y tienes a tu coach que te dice lo que tienes que hacer y cuántas repeticiones y cuántos ejercicios tienes que hacer para bajar de peso o para hacer músculo, un psicólogo está ahí para ayudarte a entender cómo mejorar
tu salud mental, cómo mejorar la relación que tienes contigo, cómo mejorar la relación que puedes tener con los demás. Los psicólogos no te vamos a decir lo que tienes que hacer como un coach de entrenamiento funcional, pero sí te vamos a acompañar. Los psicólogos al final del día vamos a agarrar ese espejito para que te puedas aprender a ver, para que puedas ver esos puntos ciegos que tú no has podido ver. Y te vamos dando esas herramientas para que puedas lidiar con esos puntos ciegos, para que puedas aprender a mirarte de frente, para que puedas abrazarte, amarte, cuidarte, protegerte. Porque hablábamos de que la libertad de esta década y la libertad de ser adulto significa serte responsable. Entonces los psicólogos estamos ahí para ayudarte a hacerte responsable de tu mundo interior. Pero ¿qué podemos esperar? ¿O qué sucede adentro de la terapia? ¿Qué aprendemos en terapia? Como por qué debería yo de empezar a ir a terapia. Y es que ir a terapia se vuelve un ensayo para la vida. Así como en las obras de teatro tienen que hacer varios ensayos antes de hacerla por primera vez afuera en el mundo, ir a terapia se vuelve ese ensayo de la vida. Es un espacio seguro, confidencial, para poder entenderte y para poder practicar formas de relacionarte contigo misma y también con los demás. Es este espacio seguro para probar cosas nuevas, para tener nuevas herramientas de cómo relacionarte contigo y de cómo relacionarte con los demás. También es sobre tu historia. No es echarle la culpa a tus papás de si te criaron mal, de que si no hicieron las cosas bien, que si es que ellos también tenían que ir a terapia. No, es sobre entender tu historia. Es entender cómo tus experiencias pasadas, tus patrones relacionales y tus creencias están influyendo en tu vida actual. Ver justamente cómo estas experiencias que tuviste, cómo la relación que tuviste con tus papás o con tus cuidadores, tus creencias que aprendiste de ellos o que aprendiste de los demás están afectando tu vida y empezar a cambiar esa narrativa. No se trata de echarle la bolita a alguien, se trata de hacerte responsable y de que tú cambies la historia que te estás contando. El tercer punto es que es sobre libertad. Muchas veces sentimos que estamos atrapadas en una jaula, que estamos en esta celda emocional, pero las barras, los barrotes de estas jaulas siempre han estado abiertas. Cuando vas a terapia, el terapeuta te da ese espejo para que puedas darte cuenta de que estaba abierta esa jaula, para que puedas salir de esta jaula, de esta prisión emocional en la que tal vez tú misma te metiste y en la que tal vez tú no te habías dado cuenta de que estaba abierta, de que estaba esa oportunidad de salir, o tal vez porque tenías miedo de salir de ahí. El psicólogo no va a ir y te va a empujar afuera de la jaula, pero te va a decir, oye, aquí hay una salida y te voy a dar las herramientas para que puedas salir. Te voy a dar las herramientas para que puedas gestionar tus emociones, para que puedas gestionar tu mundo interno y puedas atreverte a salir de esta jaula emocional a la que te metiste o te metieron. Porque sí, muchas veces la gente en nuestra historia de vida nos mete en estas jaulas emocionales, pero las únicas personas que pueden decidir salirse de ahí somos nosotras, nadie más. Ir con un psicólogo, ir a terapia, nos ayuda a poder tomar estas decisiones, a poder tomar estas acciones. ¿Listo? Pero yo sé que muchas veces ir a terapia no es una opción, por muchas cosas, porque también lo hemos platicado, lo platicamos en el episodio anterior. Estamos en una época en donde también la cuestión financiera se vuelve más compleja, porque o pagamos la renta o pagamos la terapia. A veces es complicado poder tener un espacio terapéutico constante, porque se vuelve obviamente una inversión importante. Entonces, si ir a terapia no es una opción, o si ya fuiste a terapia y de repente dices, como que necesito otra vez un poquito de ayudita, estas herramientas también nos pueden ayudar muchísimo. Y una de ellas es la escritura terapéutica. Es escribir sobre tus experiencias emocionales. Cuando tú escribes, y no escribir en tu iPad, no escribir en tu computadora, realmente escribir con una libreta, con tu manita, esta escritura de poder externalizar lo que está dentro de tu cabeza y sacarlo y ponerlo en papel, nos ayuda a liberar nuestras emociones. Hay varias técnicas, puedes tener una pregunta de reflexión que te ayude a sacarlo todo, o también hay una técnica que se llama el brain dumping. El brain dumping es sacar todo lo que está en tu cabeza, como salga. No tienes que tener una estructura, no tienes que tener gramática, no tienes que tener buena ortografía, es simplemente vaciar todo lo que tienes en tu cabeza.
Y sacar todo esto que tienes en tu cabeza y ponerlo en papel te ayuda a entenderte mejor y te ayuda a liberar todas estas emociones que tenías atrapadas. Otra herramienta que también es muy importante y muy valiosa es el mindfulness. Y el mindfulness ha cobrado como que mucha popularidad en los últimos años, pero pensamos que el mindfulness es pones tu mente en blanco y te olvidas de todo lo demás y estás en un mundo, en un momento súper zen. Pero no, el mindfulness no es tener tu mente en blanco, porque de hecho tener nuestra mente en blanco es bien difícil y bien complicado, porque nuestro cerebro está diseñado para pensar, está diseñado para tener un montón de ideas en la cabeza. Entonces tratar de callarlo es bien complicado, es bien difícil. El punto del mindfulness es de tomar la decisión consciente, activamente tomar la decisión de prestarle atención al momento presente y lo más importante, sin juzgar. Cuando estás en el momento presente, sin juzgar lo que estás sintiendo, lo que estás viendo, lo que estás experimentando, entonces te permite entender con mayor claridad lo que está sucediendo y poder responder a lo que está pasando. No reaccionar. Y aquí te voy a dar la diferencia. Reaccionar tiene que ver con tus impulsos. Reaccionar tiene que ver con esta lucha y huida. Pero responder viene desde un punto de autocontrol, autogestión, autorregulación. Tomo una decisión consciente de cómo voy a responder ante los estímulos que están pasando enfrente de mí. Entonces el mindfulness nos permite presionar ese botón de pausa y decir cómo voy a reaccionar a mis emociones, cómo voy a reaccionar ante estos problemas, cómo voy a reaccionar ante estas situaciones. Bien, y el tercer punto es construir tu red de apoyo. Estamos diseñados para la conexión. Biológicamente estamos diseñados para la conexión. Entonces, construir tu red de apoyo, construir a tu comunidad, a esos amigos, a esos mentores, a ese grupo de convivencia, va a generar un antídoto contra el aislamiento. Nos protege de ciertas patologías como la depresión. Bien, entonces, ¿qué significa realmente cuidar de nuestra salud mental? Puede ser que hayas decidido ir a terapia, puede ser que hayas tomado la decisión de empezar a hacer una práctica de journaling, de meditación, de construir a tu comunidad, pero más allá de ir una vez a terapia o de hacer journaling una vez a la semana, tenemos que aprender a cuidar de nuestra salud mental. Porque a veces creemos que con que lo hagamos una sola vez ya vamos a estar bien. Si yo medito una vez cada 15 días voy a estar zen. No, nuestro cuidado de nuestra salud mental es una práctica constante, es una práctica del día al día. Y además ya se secuestró esta idea de la salud mental por la industria del bienestar y del wellness. Ya pensamos que salud mental y cuidar nuestra salud mental es un ritual de autocuidado superficial, como me pongo una mascarilla de aguacate o hago mi baño de burbuja. Y esto es bueno, funciona, nos ayuda, claro que sí, pero nuestro cuidado emocional, nuestro cuidado psicológico va más allá de una tarde de skincare, va más allá de una sola meditación, va más allá de un solo día que nos fuimos a caminar al parque para estar con la naturaleza. Cuidar de nuestra salud mental es un trabajo de todos los días, es un trabajo de desarrollar habilidades para manejar nuestro mundo interior. Entonces, en esta sección te voy a dar tu kit práctico, algunas herramientas y algunas estrategias que puedes empezar a aplicar para poder desarrollar estas habilidades, para entender tu mundo interior y también para poder mejorar la forma en la que expresas tu mundo interior. El primer punto es ponerle nombre a lo que sientes. Tenemos un muy mal vocabulario con nuestras emociones. Si tú y yo estuviéramos juntas en este momento y te pregunto ¿cómo estás? Seguramente me vas a decir el típico bien, ¿y tú? O a lo mejor te sientes en confianza y me dices ay, no, me siento súper mal, he tenido una semana caótica. Pero ahí está. Son palabras muy ambiguas, son palabras muy extensas, no nos están diciendo realmente qué es bien. Y de hecho yo tenía una maestra que siempre que llegábamos a su clase nos preguntaba, ¿cómo están? Y si le respondíamos bien, siempre nos decía, ¿bien cómo? Porque tenemos ya de forma automática, ya lo hicimos casi un hábito, responder estoy bien. O
A veces sí tenemos esta vulnerabilidad de decir estoy mal, pero así a secas, estoy mal. ¿Mal cómo? ¿Bien cómo? ¿Bien feliz? ¿Bien emocionada? ¿Bien entretenida? ¿Mal es frustrada, enojada, triste? ¿Qué es mal? ¿Qué es bien? Tenemos que entender realmente lo que está pasando dentro de nosotras, porque es muy diferente sentir vergüenza a sentir culpa. Es bien diferente sentir envidia a sentir celos. Es bien diferente sentir decepción a sentir arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es el sentimiento que realmente estás teniendo en este momento? Y mira, yo te decía, es diferente tener vergüenza que culpa. La culpa viene de algo que hiciste mal, de un comportamiento que hiciste mal, pero la vergüenza viene de que te sientes mal de lo que eres. Si te equivocaste en algo, la culpa te dice hiciste algo malo. La vergüenza te dice eres una mala persona. La vergüenza se va a quién eres y la culpa se va al comportamiento. Ahora, envidia versus celos. Tú sientes celos cuando tu relación se siente amenazada. Cuando tú ves que una chava le está coqueteando a tu novio, ahí estás sintiendo celos, porque tu relación con esa persona se está viendo amenazada. Pero envidia es querer algo que tiene alguien más. Entonces tú le tienes envidia a tu compañera de la escuela que consiguió el trabajo que tú querías. Y luego tenemos decepción y arrepentimiento. Tú sientes decepción cuando algo no sale como tú querías, pero estaba fuera de tu control. Tal vez aplicaste para un puesto de trabajo padrísimo y no te lo dieron. Ahí sientes decepción. Sentir arrepentimiento tiene que ver con que fue una decisión tuya o una falta de acción. Tú te arrepientes de ni siquiera haberte postulado para ese trabajo. ¿Te das cuenta que no es lo mismo decir siento vergüenza a siento culpa? ¿No es lo mismo sentir envidia a sentir celos? ¿No es lo mismo sentir decepción a sentir arrepentimiento? Y aquí solamente abordamos 6 emociones distintas, pero hay muchas más. No es lo mismo sentir tristeza a sentir nostalgia. No es lo mismo sentir enojo a sentirte frustrada. Entonces, tenemos que aprender a definir realmente lo que estamos sintiendo. Ese es el primer paso, ponerle nombre a lo que estás sintiendo. El paso número 2 es aprender a ser compasiva contigo misma. Ser compasiva es ser amable, es ser cariñosa, es ser cuidadora contigo misma, especialmente cuando sientes que fallaste. Somos muy amables con nuestras amigas, somos muy amables con nuestra familia, pero muy pocas veces somos amables con nosotras. Nos equivocamos y decimos, no, ya te equivocaste, lo hiciste mal, eres una tonta. Tú no le dirías eso a tu mejor amiga, porque sí te lo dices a ti. Y tampoco significa que ser amable contigo misma es, bueno, pues ya me equivoqué, ya lo hice mal, ya lo voy a dejar pasar, no pasa nada. No. Ser amable contigo mismo es decir, ok, está bien que te sientas como te estás sintiendo, pero hay que hacernos responsables, que es algo que hemos estado hablando durante este episodio, es hacernos responsables. Pero cuando eres amable contigo misma, creas seguridad psicológica que necesitas para poder crecer, para poder seguir avanzando. Si tú todo el tiempo te estás diciendo cosas negativas y feas, que es lo que decíamos antes, no vas a crecer, te va a ir enterrando ese comentario, te va a ir estancando donde estás. No te impulsa, la crítica no te impulsa. A veces pensamos que sí, pero no. Una autocrítica dura no te mueve, te mantiene donde estás y aparte de eso genera más miedo, más insatisfacción, más frustración. La autocompasión te mueve y te ayuda a crecer. Entonces, este es el segundo paso, aprender a ser compasiva contigo misma. El tercer punto es desarrollar agilidad emocional. ¿Qué es la agilidad emocional? La agilidad emocional es la habilidad de estar con tus pensamientos y tus emociones de forma que puedas actuar según tus valores, no según tus impulsos o tus miedos. Agilidad emocional es poder estar con tus pensamientos y emociones y actuar según tus valores. Hablábamos del mindfulness, de ponerle pausa y poder tomar una decisión alineada con lo que realmente queremos ser, no a partir de nuestros impulsos, no reaccionar de forma impulsiva o a través de nuestros miedos, sino de poder responder de forma consciente.
Y entonces, para poder desarrollar esta agilidad emocional, necesitamos 4 puntos importantes. El primero es no huir de lo que sientes. Hablábamos de la evitación, hablábamos de usar ciertas herramientas como el alcohol, la comida, el trabajo excesivo, las redes sociales para evitar sentir nuestras emociones. El primer paso para poder desarrollar esta agilidad emocional es no huir de nuestras emociones, enfrentar nuestros pensamientos y nuestras emociones con curiosidad. Recuerda que yo te decía, nuestras emociones nos están dando información. Entonces, sé curiosa con esas emociones, sé curiosa con esas sensaciones. ¿Qué te están diciendo? ¿Qué información te están dando de tu mundo interior? El punto número 2 es separarte de tus pensamientos. Ya te decía, no todo lo que piensas es un hecho o una realidad. De hecho, hay un libro que así se llama, No creas todo lo que piensas. Porque no todo lo que estamos pensando es real. Entonces tenemos también que distanciarnos del pensamiento. Tú no eres tu pensamiento. Tu pensamiento no es lo que realmente está sucediendo. Tu pensamiento te está dando también información de cómo estás percibiendo las cosas, pero no de cómo están siendo las cosas en la realidad. Entonces, cuando tú creas este espacio, también te permites elegir cómo vas a responder. ¿Y cómo puedes crear este distanciamiento? Con un ejercicio bien simple. En lugar de decir, soy un fracaso, vas a decir, estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. El simple uso de tus palabras te permite crear este espacio, crear este distanciamiento entre tú y el pensamiento. Punto número 3 es descubre qué te importa de verdad. Tenemos que identificar nuestros valores centrales. ¿Qué es lo que realmente valoramos de la vida? Puede ser creatividad, conexión, valentía, libertad, porque esto se empieza a volver tu brújula. Esto se vuelve tu brújula. Y el punto número 4 es dar pasos hacia adelante. Aquí es cuando convertimos nuestros valores en acción. Es cuando empezamos a tomar estos pequeños pasos que se alinean con lo que realmente importa para nosotras. Vamos tomando pequeñas acciones, vamos haciendo pequeños ajustes, vamos a empezar a trabajar en estas cosas que nos van a acercar a la vida y a la persona que queremos ser. Y estas herramientas no son arreglos mágicos. No es que lo hagas una vez y ya. Yo te decía al principio de esta sección, el trabajo emocional, el cuidar de nuestra salud mental es un trabajo continuo, es un trabajo de todos los días. Así como tienes que ir al gimnasio todos los días y tener una rutina y un hábito de hacer ejercicio para poder tener los músculos fuertes, lo mismo pasa con nuestra salud mental. Tenemos que entrenarla. Tenemos que entrenar a nuestras emociones, tenemos que entrenar a nuestro cerebro para que pueda responder de la forma en la que realmente queremos responder y no simplemente reaccionar a través de nuestros impulsos, de nuestros miedos, de nuestra lucha y de nuestra huida, sino poder ser conscientes, tomar el control de cómo vamos a gestionar nuestro mundo interior. ¿Listo? Y bueno, con esto vamos llegando al final de este episodio, pero quiero decirte algo importante. El objetivo de navegar nuestros 20s no es eliminar la incomodidad ni llegar a la felicidad máxima y perfecta, porque seamos honestos, eso no existe. No vamos a llegar ahí nunca. El punto de navegar nuestros 20s es construir esta relación que es más honesta, más resiliente y compasiva contigo misma. Porque cada desafío, cada fracaso, cada caos no son obstáculos en tu camino. Son el camino. Y te lo voy a repetir. Los desafíos, los fracasos, el caos no son obstáculos en tu camino. Son el camino. No es tratar de evitar los fracasos, no es tratar de evitar los desafíos, es aprender a estar en los desafíos, es aprender a estar en los fracasos, es aprender a levantarte de estas situaciones. Porque yo te lo decía antes, si no estuvieras viviendo una vida real, no tendrías fracasos, no tendrías dificultades, no tendrías retos. Cuando te atreves a vivir la vida es cuando te vas a topar con los desafíos, te vas a topar con los fracasos, te vas a topar con el caos. Y esto no significa que no lo estés haciendo bien. Al contrario, estás teniendo la valentía de vivir una vida, de tratar de descifrar qué vida es la que realmente quieres forjar para ti.
Y la clave está en no evitar esas cosas, sino aprender a navegarlas, aprender a estar ahí, aprender a estar en la incomodidad, aprender a estar en el desafío, aprender a estar en el fracaso. Ahí es donde construimos nuestra resiliencia, ahí es donde construimos nuestra salud mental, no en el evitar las cosas. Y esto no significa que vas a tener una vida resuelta y que ya todo va a estar bien. Significa que puedes aprender a dejar de pelear contra ti misma. Significa que vas formando esta relación mucho más amable, mucho más compasiva contigo misma. Así que te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este episodio. Si te gustó, si te resonó, si te hizo pensar diferente sobre tu salud mental, no olvides compartírselo con esa amiga que también está atravesando este caos emocional de los 20. Y tú y yo nos escuchamos en la próxima. Gracias por regalarme este ratito de tu tiempo en las grietas de los 20, parte de las grietas del cambio. Suscríbete al podcast y comparte este episodio para que juntas podamos llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, tus 20 no tienen que ser perfectos para ser valiosos.